Un cadáver en la tumba de Grant, de Cornell Goodrich. Howie me esperaba en la estación. Tenía ese aire medio abatido, medio resignado que adoptan los sobrinos jóvenes cuando desde el pueblo les llega una vieja tía solterona. Yo confiaba en que no íbamos a encontrarnos, pero tuve mala suerte. No había estado en Nueva York desde 1907 y deseaba ver realizados algunos deseos extravagantes. Nada escandaloso, desde luego. Tenía muchas ganas de recorrer Broadway y tal vez darme un paseo por el barrio chino para comprobar si efectivamente era tan poco recomendable como se decía en mi tiempo. Además, hubiera sido un gran descanso poder fumar un cigarrillo ante todo el mundo en vez de verme obligada a ocultarme en el granero y luego poner en marcha el ventilador para que la familia no se arrojara sobre mí. En el pueblo yo no era más que una tía solterona y ahora me hubiese gustado por una vez sentirme libre. Sin embargo, si Howie iba a tenerme sujeta, no valía la pena haber salido de casa, pues resultaría muy aburrido. Mi sobrino me tomó del brazo como si yo fuera vieja y frágil y me acompañó amablemente a la calle mientras me explicaba. «Lo tengo todo preparado para que aproveche bien su visita, tía». «Ese es mi propósito», me dije yo. «Hoy pasaremos la velada en casa para que se reponga usted de la fatiga del viaje». «Cuerno», respondí mentalmente. «Y mañana iremos al Museo de Arte». «A lo que me voy a divertir», reflexioné cada vez más deprimida. Howie siguió explicándome su programa de festejos. Tal como temía, en este no figuraban visitas a los parques de atracciones ni partidos de roller catch. Ni siquiera un buen combate de boxeo con mucha sangre. «¿Y tu trabajo?», le pregunté desesperada. «He pedido unas vacaciones para poderme dedicar a usted por completo, tía». «Eres muy amable», respondí mientras mentalmente me mordía las manos de rabia. Howie me acompañó hasta su casa. No cabía duda de que poseía un bonito piso, aunque parecía haber sido arreglado apresuradamente. En varias ocasiones descubrí fichas de póker en la alfombra o tras los almohadones del sofá, y cada vez Howie se preguntaba cómo podían haber llegado hasta allí. En el curso de la velada, el teléfono sonó 2 o 3 veces. Siempre era una muchacha que parecía haberse equivocado de número. A Howie, cuando le explicaba su error, se le congestionaba el cogote. Jugamos a la vasiga hasta las 10 menos cuarto. Al día siguiente descubrí algo que nunca había llegado a sospechar. Hasta el momento en que Howie me llevó de visita al museo, ignoraba el odio que podía despertar en mí la vista de una armadura. Desde entonces no puedo ver un yelmo ni en pintura. Creí haber sufrido ya bastante para toda una jornada, pero Howie aún no había acabado conmigo. No quería perdonarme nada. Cuando salíamos del Museo de Arte consultó su reloj y dijo: «Me parece que aún tenemos tiempo de visitar la tumba de Grant antes de que la cierren. Sería una pena que se marchara sin verla». Al punto al que habíamos llegado, todo me daba igual. Por eso mi sobrino pudo meterme en un taxi sin que protestara. «Voy a serle sincero», confesó cuando nos encontramos ante el monumento. «La verdad es que yo no había estado nunca aquí. Le hubiera matado». Subimos las escaleras y cruzamos el pórtico, sostenido por 2 macizas columnas. Junto a la puerta, en una cabina de vidrio, se encontraba un guardián o portero ataviado con el kepis de los soldados unionistas. Pero no podía tratarse de un veterano de la guerra civil, pues para haber tomado parte en ella le faltaban al menos 20 años. El interior del monumento era circular, con una balaustrada en torno a una especie de cripta central donde se encontraban los 2 sarcófagos, el de Grant y el de su esposa, muy por debajo del nivel de la balaustrada en la que debíamos apoyarnos para verlos. Cerrada por una cadena, permitía el descenso hasta allí
en caso de necesidad. Se veía el comienzo de la misma al principio de la rotonda y el final cuando los escalones desembocaban en la cripta. Pero el centro, que daba una amplia vuelta, permanecía oculto a la vista del público. De todos modos, no se podía descender hasta el fondo y había que contentarse con mirar desde arriba. Eso fue lo que hicimos Howie y yo durante unos minutos. Bastaban unos minutos. No había mucho que ver excepto los 2 sarcófagos, en uno de los cuales se leía Ulises S. Grant y en el otro Julia S. Grant. Luego, mi sobrino se encaminó hacia una de las vitrinas sujetas a torniquetes similares a las de las tiendas de tarjetas postales en que se exponen documentos relacionados con la vida de Grant. Claro que los documentos no están en venta. Iba a seguir a Howie cuando el bolso que dejé sobre la balaustrada resbaló y fue a caer sobre uno de los sarcófagos. Miré en torno mío y observé que el guardián se había ido a tomar el fresco bajo el pórtico de entrada. Entonces desenganché la pesada cadena que cerraba el paso por la escalera e inicié el descenso. En aquel instante Howie volvió la cabeza. «Oiga, no se puede bajar», me advirtió. «Mira», le dije bajando los primeros peldaños de puntillas, «con autorización o sin ella no voy a dejar mi bolso sobre una tumba que no es la mía». Mi sobrino se debía preguntar por qué tardaba tanto en llegar junto a los sarcófagos. Tuve tiempo de subir y bajar la escalera unas 10 veces. Por fin pude recoger mi bolso de encima de la tumba. Acodado sobre la balaustrada, Howie me estaba observando. Le dirigí una mirada triste y subí mucho más deprisa de lo que había bajado. «Dios mío», murmuré al llegar a lo alto de la escalera. Howie indagó inquieto. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha tardado usted tanto?» «Será mejor que avises al guardián, deprisa. Hay una chica tumbada en la escalera. Desde aquí no puedes verla». Respiré hondo y añadí: «Está muerta». «¿Seguro? ¿No se habrá desmayado?» «¿En qué imaginas que me entretuve todo este tiempo? Está tan muerta como Grant», respondí con firmeza. «Y sé lo que digo. He hecho unos cursos de enfermera». Howie fue a avisar al guardián sin pedir más explicaciones. Este descendió la escalera con tal rapidez que vi confirmadas mis sospechas. No era un excombatiente de la guerra civil. Le habían dado el kepis para impresionar a los visitantes. Después corrió hacia el atrio, desde donde hizo señales a un coche de la policía que patrullaba por el Riverside Drive, pues allí no había teléfono. Al fin y al cabo, poco uso se hace de él en una tumba. Minutos más tarde, unos policías de uniforme invadieron el monumento y enseguida llegó un agente de paisano para tomar la dirección de las operaciones. Oí que le llamaban Rafferty. Primero descendió por la escalera y al subir se dirigió hacia nosotros. Me di cuenta de que a Howie no le hacía mucha gracia que nos viéramos a disposición de la autoridad. Sin duda se sentía inquieto por mí. Pero por primera vez, durante aquel día en que íbamos visitando monumentos y curiosidades, puedo asegurarles que mi interés era tan grande que ni una manada de caballos salvajes me hubieran sacado de allí. «¿Cuánto tiempo llevaban aquí cuando lo descubrieron?», nos preguntó Rafferty. «1 minuto o 2», contesté yo, y luego le expliqué que se me había caído el bolso y que bajé a buscarlo. «Ha sido una suerte que esto ocurriera», dijo asintiendo. «De otro modo, esa chica habría pasado aquí la noche sin que la descubrieran. Cierran dentro de unos minutos. ¿Hacía mucho que ella había llegado? ¿Se fijó en ella?», preguntó entonces al guardián. El pobre hombre quedó confuso. Rafferty pareció darse cuenta. «¿Qué le ocurre?», inquirió. «¿Es que no la vio entrar?». «La verdad creo que no la vi», murmuró el guardián. «No recuerdo cuándo entró. Tenga en cuenta que vino un grupo de estudiantes de la Universidad de Columbia. Supongo que debió unírseles. Me rodearon haciendo preguntas y...» «¿Y cuando salieron?», le interrumpió el policía. «¿No se dio cuenta de que se había quedado en el interior?».
No, debía estar ya en la escalera. Es la única explicación, pues no la vi y no pudo esconderse en otro sitio. ¿Ha abandonado la puerta en alguna ocasión? El guardián se humedeció los labios, cada vez más molesto. No la he perdido de vista, desde luego, pero a un coche detenido en el Riverside Drive se le encalló el claxon y el conductor no sabía arreglarlo. Recuerdo que me acerqué y estuve viendo cómo levantaba el capó y procuraba componerlo. Pero no perdí de vista la puerta y nadie hubiera podido entrar o salir sin que lo notara. Estoy seguro de que esa chica no llegó entonces. Un hombrecillo, con aspecto de médico y con un maletín en la mano, subió por la escalera y dijo algo a Rafferty. Como me encontraba muy cerca, escuché. Envenenamiento de cianuro. Debió venir aquí con el propósito de suicidarse. Guardaba el veneno en uno de esos frasquitos de perfume que las mujeres llevan en los bolsos. Mostró un sobre y continuó. Se rompió al caer ella al suelo. He recogido los pedazos. Se fue el médico y Rafferty sacó un carnet de notas del bolsillo para tomar unos apuntes, mientras resumía la situación a uno de sus subordinados. Llegó con un grupo de estudiantes. Se ocultó en la escalera. El ruido de un claxon impidió que se oyeran sus gritos y lamentos. Suicidio, concluyó con su última nota. Sí, dije alzando la voz para que me oyera. El agente se volvió hacia mí. Esa chica no lo hizo voluntariamente, afirmé con vehemencia. Le han dado el veneno a la fuerza. Eso resalta tanto como la nariz en la cara. Creía más perspicaz a la gente de las ciudades. En mi pueblo, el sheriff Gaffey se hubiese dado cuenta enseguida. «Calla, tía», me rogó Howie en voz baja. Rafferty me dirigió una mirada que parecía querer pulverizarme, pero que no causó efecto. «Así que le dieron el veneno a la fuerza», dijo en tono sarcástico, «y ella lo permitió sin pedir socorro ni defenderse». Es posible que gritase, pero el guardián se fue a escuchar el claxon y no pudo oírla, ¿no es cierto? Y también es posible que el asesino le tapase la boca hasta que el veneno hizo su efecto. No es preciso. Lamento decepcionarla, me interrumpió el policía con aire condescendiente, pero se trata de un suicidio. He aquí la prueba. Rafferty sacó del bolsillo un papel que desdobló para que pudiéramos leer lo que alguien había escrito a lápiz. Es inútil que volvamos a vernos. Búscate otro y olvídame. Joe. La chica llevaba esto en el guante, explicó el policía. Ese Joe la ha abandonado y ella prefirió acabar con todo. ¿Satisfecha, señora? No me llame señora, objeté. Soy aún una señorita. Si supiera emplear los ojos se habría dado cuenta de que la forzaron a tomarse el veneno. Tiene el labio inferior partido como si le hubieran apretado el borde de un frasco. Dios mío, no es preciso ser detective para... Eso nada significa, me interrumpió él. En el espasmo de la agonía se ha mordido el labio. Lo he visto muchas veces. El envenenamiento por cianuro es doloroso. ¿Sabe usted? También es posible que rompiera el cuello del frasco con los dientes. Después de esto, Rafferty me volvió la espalda, suponiendo que ya había perdido demasiado tiempo discutiendo conmigo, y fue a hablar con unos periodistas que habían llegado mientras tanto. «Venga, tía, vámonos de aquí, ya no nos necesitan». Howie casi tuvo que emplear la fuerza para llevarme hacia la puerta, pues estaba furiosa, y cuando me enfurezco nada puede impedirme que lleve a cabo mi propósito. Al llegar al pórtico, oí como Rafferty decía a los periodistas: «Amores contrariados». No fue capaz de soportarlo. Ocurre todos los días. Ignoramos aún su identidad, pero seguramente la sabremos esta misma noche. «Es un asesinato», dije yo entre dientes. Rafferty se volvió. Señora, ¿es que quiere encargarse de mi trabajo?», preguntó sarcástico. «¿Por qué no intenta hacerlo usted mismo?», le dije mientras Howie me sacaba de allí. Después de la cena, mi sobrino me dijo: «Tenía entradas para una conferencia muy interesante sobre los mayas que se celebra esta noche, pero temo que le resulte muy cansado después de las emociones de este mediodía». «Sí», convine, «una conferencia resultaría demasiado para mí».
Sin embargo, no jugamos a la vacía porque no había cartas. Yo misma las había tirado al vertedero para tener la seguridad de que no iban a encontrarlas nunca. Hubo una llamada telefónica con el número equivocado y a Howie le costó mucho convencer a su interlocutor de que no era la persona por quien preguntaba. Le oí decir que más adelante intentaría ponerlo en claro. Sin duda, debía pensar entrevistarse con el director de la compañía de teléfonos que se obstinaba en hacer cruces de líneas. Deseé buenas noches a mi sobrino y me retiré a mi habitación. No había aún cerrado la puerta cuando oí a Howie abandonar el piso como una exhalación. Sonreí y fui en busca de mi bolso para prepararme a mi vez a dar una vuelta por la ciudad. Al cogerlo, quedé inmóvil, mientras sentía un escalofrío en la espalda. El bolso era de cuero negro, de un tipo muy corriente, y estaba casi vacío. Cuando lo abrí, me di cuenta de que me había equivocado. Aquel era el bolso de la muerta. El mío debió quedar junto al cadáver. Había tan poca iluminación en aquella endiablada cripta de Grant. No me extrañaba que no hubiesen podido identificar a la muchacha. Por un instante me pregunté qué dirían en mi pueblo al saber que a mi edad me había envenenado en un monumento nacional por unos amores contrariados. Pero me tranquilicé enseguida al recordar que en mi bolso no había nada que pudiera identificarme. Contenía tan solo un paquete de horquillas y alrededor de $1 en moneda fraccionaria. Con mano temblorosa registré el de la muerta. Me pareció como si profanase una tumba, pero mi error al cambiar los bolsos fue por completo involuntario. No contenía más que un lápiz de labio, pastillas de menta, algunas monedas y el horóscopo de una máquina tragaperras. No pude evitar un estremecimiento al leer: «Hará usted un largo viaje». Esta vez la máquina había acertado. Un gran viaje al lugar del que no se vuelve. Pobre muchacha. También había un pañuelo marcado con las iniciales LW y una llave. Creí que eso era todo y me sentí un poco decepcionada. Esperaba encontrar algo que me indicase quién era la muerta y dónde se alojaba. Seguí palpando el interior del bolso y descubrí una cremallera. En el compartimiento secreto había un recibo por una semana de alojamiento a nombre de Mary Anderson y firmado por Anna Murphy. Calle La Salle. En aquel compartimiento encontré también la carta de un militar, de guarnición en algún lugar del mundo. Iba dirigida a Lana Wright, Hotel Leicester. La censura había hecho algunas tachaduras, pero lo que quedaba visible indicaba claramente que el militar en cuestión se consideraba novio de Lana. La firmaba Bob. Me sentí desconcertada. ¿Quién era la muerta? ¿Mary Anderson o Lana Wright? Telefoné al Hotel Leicester, donde me indicaron que Miss Wright ya no se alojaba allí, se había marchado unas 3 semanas antes, dejándoles casi todo su equipaje que no había vuelto a buscar. Se comprendía fácilmente que la pobre chica fue a ocultarse a la calle La Salle bajo un nombre falso. Estaba dispuesta a apostar 2 contra 1, el pañuelo y la carta contra el recibo del alquiler. A mi juicio, la cuestión resultaba muy clara. Si la muchacha estaba prometida de un tal Bob, no podía haberse envenenado por la inconstancia de un tal Joe. Desde el principio tuve la seguridad de que aquel papelito lo dejaron para desorientar a la policía, y había que reconocer que lo consiguieron por completo. Los agentes no localizarían nunca a Joe por la sencilla razón de que Joe no existía. Tras algunas pesquisas infructuosas, abandonarían el asunto, considerando inútil seguir perdiendo el tiempo a causa de una querella de enamorados. Pues bien, yo, Agatha Appleby, tenía otras intenciones. Antes de darme cuenta, ya estaba preparada para ir a la calle La Salle, a casa de Lana, para ver si lograba alguna información útil. Me puse el sombrero, me calcé los guantes de punto y abroché los 3 o 4 botones superiores de mis botines, que siempre suelto en casa para sentirme más cómoda.
El portero pareció sorprendido al verme salir sola a las 10 de la noche, pero yo le guiñé un ojo. Si mi sobrino, Mr. Griffith, regresara antes que yo, no le diga que me ha visto. Le puse en la mano una moneda de 5 centavos de 1919, de las que ya no están en circulación. Seguí mi camino sin esperar su agradecimiento. No sabía exactamente qué era lo que me impulsaba a actuar, excepto que se había cometido un crimen y que el culpable debía ser castigado. Un asesinato nos concierne a todos. Y si aquel voceras al que encargaron de la investigación no sabía siquiera dónde tenía la nariz, Agatha Appleby se encargaría de abrirle los ojos. Para encontrar la calle La Salle tuve que preguntar a mucha gente. Es cierto que hubiera podido tomar un taxi, pero si imaginan a Agatha Appleby capaz de una cosa así cuando existen autobuses, es que no la conocen en absoluto. Al llegar a la calle La Salle, comprobé con gran sorpresa que estaba en el mismo barrio de la tumba de Grant. Esto me confirmó en la convicción de que la muchacha no había entrado por su voluntad en el monumento. Ignoro la causa, pero nadie visita los lugares célebres que se alzan en su barrio. Sin embargo, me costaba trabajo creer que la condujeron a la tumba de Grant a la fuerza, en pleno día y junto a miles de estudiantes. La única explicación que se me ocurrió es que debió buscar refugio allí cuando huía de alguien. Pero el asesino debió verla, la siguió y pudo alcanzarla en la escalera. Al marcharse los otros visitantes, hizo exactamente lo que se proponía hacer. Había encontrado respuesta al cómo. Quedaban aún por solucionar el quién y el por qué. Y justamente con el propósito de descubrir el quién y el por qué me encontraba yo a las 10:30 de la noche en la calle La Salle. Incluso en circunstancias normales, la calle no debía resultar muy atrayente. Tenía un aire marchito, como si la ciudad, al extenderse y mejorar, la hubiese olvidado. Hay calles así, calles que parecen muertas, y aquella, en penumbra, parecía irse acabando por momentos. El alumbrado, muy defensa pasiva, acentuaba esta mala impresión. Se hubiera podido decir que la calle La Salle era una trampa dispuesta para cazar a los transeúntes. El edificio cuya dirección encontré en el recibo de alquiler no era mucho mejor que los otros. En una o dos ventanas se veía un resplandor naranja, pero el resto se hallaba sumido en tinieblas. Desde la acera opuesta examiné la fachada hostil haciendo acopio de valor. Ni siquiera muerta aquella muchacha me dio la impresión de vivir en un lugar parecido. Esto me reafirmó en mi convicción de que había ido allí a ocultarse, para huir de algo o de alguien que la aterrorizaba. ¿Había desaparecido al mismo tiempo que ella este ignorado peligro? Probablemente, a condición de que nadie se ocupara de este asunto. Si yo me inmiscuía, debía cargar con las consecuencias. Lo más juicioso hubiese sido alejarme de allí, pero Agatha Appleby, sépanlo bien, no es mujer que haga las cosas a medias. Después de aspirar hondo, crucé la calle y entré muy decidida en el edificio. Una vez franqueada la puerta, que cualquiera podía abrir, me encontré ante una escalera de peldaños ennegrecidos por el tiempo y cubiertos, en parte, por un gastado linoleum. Comencé a subir, intentando hacerlo lo más rápidamente posible, pero así y todo acompañó a mis pasos un concierto de crujidos y de gemidos. La llave que encontré en el bolso tenía adherido un disco de cartón tan manoseado y tan sucio que apenas podía distinguirse la cifra 5. En el primer piso, en la parte trasera de la casa, encontré una puerta con este número. Pegué el oído a la madera y luego introduje la llave en la cerradura. Rechinó un poco, pero se abrió. De improviso me encontré en la oscuridad más absoluta. Lo que hacía más terrible mi situación era saberme en la habitación de una muerta. Me parecía estar visitando una tumba.
Palpé el montante de la puerta, pero no encontré el conmutador de la luz. Sin embargo, como de un momento a otro alguien podría aparecer en el pasillo, no quise continuar por más tiempo en el umbral de la habitación. Hice nuevamente acopio de valor, entré en el cuarto a oscuras y cerré. Luego, con los brazos extendidos como una sonámbula, fui avanzando. El resultado de estas precauciones fue exactamente el que a toda costa deseaba evitar. Tropecé con algo y este algo, antes de que pudiera impedirlo, fue a estrellarse en el suelo. Una mano helada me oprimió el corazón, mientras el estruendo me parecía que resonaba en toda la casa. ¿Qué iba a ocurrir? Pero al cabo de un rato, al comprobar que nadie venía a ver lo sucedido, recordé que en la casa debían ignorar la muerte de Lana. De haberse oído el estrépito, supondrían que la autora era la muchacha, o tal vez alguno de los habitantes conocía la verdad. Finalmente, al reanudar mi marcha, un cordón me rozó la frente. Tiré de él, la habitación se iluminó. Con un suspiro de alivio, miré a mi alrededor. El cuarto era muy pobre y, por lo visto, no resultó un escondite seguro. No contenía más que una cómoda, una cama de metal y una silla de rejilla casi desfondada. El objeto que yo había derribado era un vaso situado al borde de un tocador. Mientras reunía los fragmentos con la punta del pie, me sentí palidecer. Sabía muy bien lo que aquello significaba. Pueden llamarlo superstición pueblerina si gustan, pero desde que tengo uso de razón he visto cumplirse el presagio. Romper un vaso quiere decir vais a recibir una visita. Recorrí la alfombra con la vista y distinguí un sobre blanco junto a la entrada. Sin duda, una carta que arrojaron por debajo de la puerta y que yo aparté con el pie al entrar. Si seguía allí, era porque llegó después de que la inquilina de la habitación saliera por última vez. La recogí. El sobre no traía indicación alguna de destinatario. La persona que la arrojó por debajo de la puerta debía conocer con certeza la identidad de la inquilina. Sin vacilar, abrí el sobre. El acto carecía de importancia. Era distinto de cuando se lee el correo de una persona viva. Además, no estaba cerrado. El contenido de la carta me desconcertó. Partículas de papel de colores, como el confeti. También había media cuartilla de papel blanco, pero al sacarla del sobre comprobé que no tenía inscripción alguna. La volví maquinalmente y descubrí entonces unos recortes de periódico también minúsculos, pegados al dorso. En cada uno de ellos decía lo mismo: el silencio es oro. Seguía sin comprender lo que podía significar aquel extraño mensaje y antes de que lograse descifrarlo, sin previo aviso, sonó un golpe en la puerta. Se me heló la sangre y quedé como petrificada. ¿Quién llamaba en casa de una muerta? No tenía interés en saberlo, pero debía quedarme allí, puesto que era imposible marcharme. Volvieron a llamar más fuerte. Abrí el bolso, el de la muerta, y vacié allí el contenido del sobre. Luego pegué la goma y volví a dejarlo junto a la puerta por si la persona que llamaba, y que podía llegar tan inoportunamente, estuviera enterada de su existencia. ¿Vendrían acaso en busca de una respuesta? Al mirar en torno mío, vi sobre la cómoda una labor de ganchillo, con la aguja clavada en el ovillo de lana. La tomé rápidamente y fui hacia la puerta en el preciso instante en que la cerradura giraba. ¿Quién hay?, pregunté con tanta tranquilidad como si fuera la legítima inquilina. La patrona, respondió una voz de mujer, y una figura huesuda apareció en el umbral. Cuando me vio sonreírle mientras hacía crochet con toda calma, el rostro de aquella mujer expresó un gran asombro. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Miss Anderson? Soy su tía de Búfalo, respondí. He venido a hacerle una visita sorpresa. Me dio la llave de la habitación encargándome que la esperase. Llegará de un momento a otro. ¿Ah, sí?, respondió la patrona con aire suspicaz. Me examinó con atención, pero debí corresponder a su idea de lo que es una tía de pueblo, pues añadió: quería preguntar a su sobrina si desea conservar esta habitación.
El alquiler que ha pagado vence mañana y me gustaría saber a qué atenerme. Se lo preguntaré en cuanto regrese, aseguré, no sin un estremecimiento. A fuerza de pensar en la muerte y de continuar la labor de Lana, había acabado por temer que fuera contagioso lo que le sucedió. Sin embargo, como mi interlocutora parecía muy inofensiva, decidí procurarme alguna información. ¿Hace mucho que mi sobrina vive aquí? 3 semanas. Así que el terror de Lana databa por lo menos de esa fecha. ¿Sale mucho? Pues no. Incluso hay días en que ni siquiera saca la cabeza de la habitación. Pobre muchacha, cuánto miedo debió pasar. ¿Recibe visitas? No, nunca. Como era todo lo que podía saber por la patrona, la acompañé a la puerta. Cuando oí alejarse sus pasos por el corredor, volví a ocuparme del confeti. Lo volqué sobre la cómoda bajo la luz para examinarlo mejor. Al descubrir uno de ellos marcado con la cifra 1, creí comprender. El color y los fragmentos de dibujo acabaron de ponerme sobre la pista. Alguien había roto en varios pedazos un billete de $1. Seguí revolviendo el confeti con la uña y descubrí otro que llevaba la cifra 0. Por tanto, era de $10. Casi enseguida encontré otro 0. Me dije que debía provenir de distinto ángulo, ya que estos billetes llevan la cantidad en cifras en los 4 extremos. Decidí entonces reconstruirlo sobre la cómoda como si fuera un rompecabezas. Al principio todo fue bien, y comprobé que eran $1.000 lo que le habían mandado, pero no tardé en darme cuenta de que iban a faltarme piezas. Minutos después comprendí que los fragmentos pertenecían a medio billete de $1.000 bien cortado con ayuda de unas tijeras grandes. Era un indicio, pero me sumía aún más en la estupefacción. Lana había recibido un aviso. El silencio es oro. Esto por lo menos resultaba claro. ¿Pero qué podía significar aquella mitad de un billete de $1.000 roto en pequeños fragmentos? Al fin, después de repasar una y otra vez los hechos que ya conocía, acabé por comprender. Me había equivocado. El mensaje no llegó después, sino antes de la última salida de Lana. La muchacha recibió medio billete intacto y fue ella misma quien lo rompió, colocándolo después en el sobre a guisa de respuesta. Tras lo cual, sabiéndose descubierta, huyó, aunque por desgracia ya era tarde. ¿Pero por qué medio billete de $1.000 que para nada sirve? Sin duda, eso tenía un solo significado. La otra mitad te espera donde tú sabes. Bastaba a Lana ir a buscar esta segunda mitad y pegar los trozos con un papel para que 2 cosas inútiles se convirtieran en dinero efectivo. Sí, era un cebo. Cuando ella hubiera ido al lugar donde querían atraerla, no habría salido más. No cayó en la trampa, pero tampoco se salvó. La tenían bien vigilada. Al darse cuenta de que pretendía huir, la siguieron hasta la tumba de Grant y allí la asesinaron, dándole al crimen la apariencia de un suicidio. ¿Dónde tendría que ir Lana a buscar la otra mitad del billete? De saberlo hubiera ido yo misma, pues estaba segura de que allí iba a encontrar la respuesta al quién y al por qué, y no en la habitación ni en la tumba de Grant. ¿Pero dónde? Lo registré todo en busca de algún indicio que me diera la pista. No encontré nada. Si en el mensaje no indicaban dirección alguna, significaba que Lana sabía dónde ir. Por desgracia, ella había muerto y ya no podía revelármela. Me encontraba ante la cómoda e indecisa, con la mano sobre uno de los tiradores, cuando en el espejo que tenía ante mí me pareció ver que algo se movía. Un momento antes sonó claramente un leve crujido, como si alguien pasara con cuidado ante la habitación. Pero me absorbían tanto mis pensamientos que al no repetirse no presté atención. Cuando me di cuenta de que había oído abrirse una puerta en el pasillo, ya era tarde. Los fragmentos del vaso seguían sobre la alfombra. Recibirá usted una visita. Una vez más se cumplía el presagio.
Cuando el movimiento volvió a comenzar en el espejo, creí que se me detenía el corazón. Tardé solo un instante en comprender que se trataba del sobre vacío, que, después de pegarlo, había dejado junto a la entrada. Como lo miraba fijamente por el espejo, comprobé que la mancha blanca sobre el parquet iba disminuyendo. Alguien tiraba de él por debajo de la puerta. Pensando que nadie había visto aún la carta, el remitente, que lamentaba habérsela enviado a Lana, quería recuperarla antes de que otra persona, la policía por ejemplo, pudiera descubrirla en casa de la muerta. Quedé inmóvil, como hipnotizada, y sin atreverme siquiera a volver la cabeza, contemplando el sobre por el espejo. Experimenté en la nuca y a lo largo de toda la espalda una extraña sensación que me advertía que me estaban observando a través del ojo de la cerradura. No quería traicionarme descubriendo el rostro demudado por el terror. Mientras le diera la espalda ignorarían que me había dado cuenta de sus maniobras. El ojo de la cerradura recordaba un negro trébol de 4 hojas, destacándose sobre la madera pintada de gris, y permitía que alguien mirara desde fuera. No me pregunten por qué estaba tan segura de esto. Son cosas que se sienten pero que no se pueden explicar. Debía seguir comportándome con calma. Si me sobresaltaba o hacía un movimiento brusco, sabrían que los había descubierto. Sin duda me tomaban por alguna parienta o vecina inofensiva mientras ignorase todo lo referente al mensaje. Si lo recuperaban sin que yo me diera cuenta, me dejarían tranquila. Esto era indudable, pero también que muy pronto, en cuanto hubieran ganado la calle o antes, comprobarían que conocía muy bien el contenido de aquel sobre, puesto que estaba vacío. Entonces todo iba a cambiar. Tendrían que eliminar la posibilidad de que les molestara. Seguramente volverían a la habitación para arreglarme las cuentas allí mismo. En aquel lugar quizá resultara relativamente fácil una píldora de veneno, como a Lana, o bien una cuchillada, o simplemente 2 manos que se cerrasen sobre mi cuello. Entre el instante en que el sobre desapareciese definitivamente bajo la puerta y aquel en que se dieran cuenta de la inutilidad de haberlo recuperado, yo dispondría de un máximo de 1 o 2 minutos. Debía actuar rápidamente. Era preciso tener en cuenta que si la suerte me volvía la espalda, lo examinarían en el mismo pasillo, y entonces estaba lista. Pero me pareció mucho más probable que esperasen a llegar a la calle para hacer la comprobación. De esta forma tendrían tiempo para salir de allí. Ya no quedaba visible más que un extremo del sobre que un segundo después desapareció por completo. Corría el riesgo de suponer que la pupila humana se había apartado del ojo de la cerradura. Sin volverme, extendí la mano hacia atrás, alcancé el cordón de la lámpara y sumí la habitación en la oscuridad. Me acerqué a la puerta y, tal como esperaba, oí un ligero sonido de pasos que se alejaban. Para permitirle que pusiera entre los dos la mitad de un piso, conté hasta 10. Abrí entonces la puerta y salí al corredor. Lo oí descender la escalera, cruzar el pequeño vestíbulo y por último salir a la calle. A mi vez me dispuse a bajar. Tenía el propósito de llegar a la planta baja antes de que él regresara y aprovechar el momento en que se encontrase de nuevo en el primer piso para salir a la calle. Pero había calculado mal. Sus amigos debían estar más cerca de la casa de lo que supuse y esperarle en un coche o algo parecido. Sea lo que fuera, no había llegado a la mitad de la escalera cuando los oí volver. Y digo los porque esta vez eran 2. Uno de ellos decía con voz ronca: había una vieja que estaba muy quieta en la habitación. Debe ser alguna parienta de la pequeña que... Entonces sabe demasiado y debemos ocuparnos de ella enseguida. Fue la respuesta que me heló la sangre en las venas. No me quedaba más que un camino, volver a subir. Inicié la huida, pidiendo al cielo que el sonido de mis pasos no me traicionase. Pero ellos hacían más ruido que yo y no me oyeron. Me guardé mucho de volver a la habitación, ya que era precisamente allí donde aquellos hombres se dirigían. Al llegar al piso continué ascendiendo hasta encontrarme a salvo de ellos.
Me detuve entonces, pegándome contra la pared, e incluso procuré contener la agitada respiración. Les oí avanzar por el pasillo. Hubo un breve silencio. Luego empujaron la puerta para irrumpir violentamente en la desierta habitación. Volvieron a salir casi enseguida. «Maldita vieja», decía uno de ellos. «Esto quiere decir que está al corriente de todo». «Sí, hay que detenerla antes de que dé el aviso». Se encaminaron hacia el descansillo. «Debe haber subido al otro piso. No ha salido nadie detrás de mí». Fue entonces, al intentar alejarme de ellos por la escalera, cuando hice un horrible descubrimiento. El camino estaba cortado. El edificio tenía varias plantas, pero no las debían utilizar, pues la escalera estaba cerrada por una barrera para impedir el ascenso a los pisos superiores. Por esta razón, casi todas las ventanas aparecían apagadas y la fachada, como vi cuando la examiné desde la calle, tenía aquel aire hostil de abandono. La iluminación de la planta inferior llegaba hasta la curva de la escalera y por este motivo no me había dado cuenta de que entraba en un callejón sin salida. Ahora el peligro era mayor que antes. Si me hubiese quedado en la habitación podría haber simulado ignorancia y quizá llegado a convencerles. Al huir, en cuanto aquel hombre se marchó, yo misma me delaté. Les constaba que conocía el contenido del sobre. Una escalofriante silueta apareció en el rectángulo luminoso que la lámpara del primer piso proyectaba sobre el muro, acercándose lentamente hacia la barricada contra la que yo me apretaba y que me cerraba el paso. Al alejarse de la lámpara, la sombra se hacía mayor, como si creciera. Se volvió y pude distinguir el perfil de un hombre bajo un sombrero flexible. La mano levantada sostenía algo que sin duda era un revólver. Contuve el grito que me subía por la garganta y me tapé la boca con una mano. En un segundo, la sombra se volvería hacia mí, se convertiría en un ser de carne y hueso antes de lanzarse sobre su presa. Cerré los ojos mientras me decía: «Este es el fin». De súbito, en la calle sonó el claxon 2 veces. Debía tratarse de una señal convenida. Volví a abrir los ojos y vi a la sombra, inmóvil contra la pared, junto a la del otro hombre que parecía temblar. De nuevo se oyó el claxon en un rápido staccato. Las dos siluetas se volvieron y comenzaron a disminuir rápidamente. «¡La poli!», exclamó uno de los dos hombres. «Al fin han descubierto dónde vivía. Hay que largarse enseguida». Un segundo después, las sombras habían desaparecido de la pared y de nuevo me encontraba sola en la escalera. Repentinamente me sentí demasiado débil para moverme y cuando al fin pude lograrlo, otros pasos ascendían rápidamente hacia mí. Era la policía. Esta vez mi vida no corría peligro, pero juzgué preferible no dejarme ver. Los agentes me detendrían para hacerme toda clase de preguntas y no permitirían que actuara a mi gusto. Aguardé 1 o 2 minutos, el tiempo necesario para que entraran en la habitación y luego bajé de puntillas. Pero de nuevo me lo impidieron. Uno de los policías subía retrasado y me sorprendió al pie de la escalera sin que en esta ocasión tuviera tiempo de volver a subir. Y para colmo de mala suerte reconocí en aquel rezagado a mi bestia negra, el propio Rafferty. Nada tenía de extraño, puesto que estaba encargado del caso. A causa del cambio de monederos, tardaron en localizar el domicilio de la víctima. Rafferty debía pasar junto a mí, y si yo lo había reconocido, ¿cómo no iba a reconocerme un policía profesional? Me eché sobre la cara un mechón de cabellos, fruncí la frente, contraje el rostro hasta parecer en todo lo posible una vieja arpía, y reanudé mi camino simulando una cojera. Le oí detenerse cuando se hubo cruzado conmigo y debió volverse para examinarme, puesto que exclamó: «¡Ey, oiga! ¿No nos hemos visto en alguna parte?» «No se ha atrevido, ya conozco el truquito. Es que una mujer decente no puede salir por la noche a beberse una cerveza sin que la molesten», respondí con aire digno, continuando el camino. «Hay policías en la casa, ¿quiere que los llame?» Mi amenaza lo dejó tan sorprendido que pude ganar la calle antes de que reaccionara. Cuando lo perdí de vista, me pareció tener alas en los pies y rápidamente llegué al apartamento de Howie.
Tuve que despertar al portero, pues Howie tenía la única llave. Quise darle otros 5 centavos por la molestia, pero los rechazó con un ademán. «No, por favor, Miss Appleby», me dijo muy serio. «Es demasiado para un solo día». Temí que Howie me oyera entrar, pero fue una preocupación superflua. Roncaba pierna suelta en el sofá de la sala. Se había traído a casa una de esas linternas rojas que se colocan en las obras públicas y vi unos dados sobre la alfombra. Supuse que aquella noche eran hombres quienes habían llamado por error a su número de teléfono. A la mañana siguiente, ambos nos levantamos mucho más tarde que la víspera. Observé que mi sobrino no hacía más que beber agua y que se paseaba por el piso, cubriéndose la cabeza con una bolsa de goma llena de cubitos de hielo. «Sospecho que me ocupo poco de usted, tía», me dijo sin mucho entusiasmo. «Hoy tenía el propósito de acompañarla a una exposición de pintura». «¿No sería igual mañana?», le pregunté. Aceptó enseguida y yo respiré aliviada. No podía pasarme las noches investigando un crimen y los días visitando museos sin que se resintiera mi salud. Y como prefería la investigación, me pareció que se había solucionado la cuestión del mejor modo posible. Aquel día quería visitar un edificio público, pero deseaba visitarlo sola. Me proponía ir a la biblioteca municipal. La patrona de la calle La Salle me dijo que Lana se alojaba allí hacía unas 3 semanas. Estábamos a 20 de septiembre. Por tanto, debía remontarse a los comienzos de este mes o al final del anterior. En la biblioteca iba a pedir las colecciones de periódicos a partir del 27 de agosto. No quisieron darme más que una cada vez para obligarme, sin duda, a realizar muchos viajes entre mi mesa y el puesto de la bibliotecaria. En los días 4, 5 y 6 de septiembre, nada. Mis inútiles investigaciones se iban haciendo fastidiosas, pero yo misma me animaba. «No pierdas la decisión allí. Sería la primera vez en tu vida». Uno de los empleados vino a darme un golpecito en la espalda. «Silencio, aquí no se habla». Lo ignoré desdeñosamente y me lancé sobre el 7 de septiembre. Hice bien en no desesperar, pues casi enseguida encontré algo interesante. Se trataba de un artículo en la segunda página y en lugar no muy destacado, pero en cuanto lo vi me di cuenta de que era lo que buscaba. Antes de leerlo con detenimiento, me desabroché los botines para sentirme más cómoda. Se titulaba «Una desaparición» y relataba la historia de un tal Tim Daly, un jugador, por lo visto, bastante popular en el mundo de los clubs nocturnos, de quien nada se sabía desde hacía una semana. Le habían visto por última vez en la madrugada del 31 de agosto. Un amigo lo encontró en la calle y Daly le dijo que se iba a un local muy conocido llamado La Última Etapa. Desde aquel momento nadie volvió a verle. Tras algunas diligencias, la policía comprobó que Daly ni siquiera había llegado a la última etapa. También comprobaron que la boate en cuestión estaba cerrada a la hora en que Daly pretendía visitarla. Sin saber por qué, creía estar segura de que aquello era lo que estaba buscando. Quizá fuera porque el factor tiempo concordaba. Tim Daly desapareció a finales de agosto, aunque la policía recibiera el aviso una semana después. Y era también en esa fecha cuando Lana Wright fue a ocultarse en la calle La Salle. Si no me engañaba mi intuición, y si estos dos hechos tenían la misma causa, resultaba muy claro que Lana sabía lo que le ocurrió a Tim Daly y que este fue el motivo de que la asesinaran. Ese Daly dijo que iba a la última etapa, reflexioné, y cuando la gente desaparece, el último lugar donde han dicho que van es por lo general el último lugar al que han ido. Decidí ir a mi vez a la última etapa aquella misma noche. Me iba a sentar tranquilamente en una mesa y mantendría bien alerta la vista y el oído. Veríamos qué sucedía. Me sentí muy satisfecha de mis investigaciones de aquella mañana. Por la noche me retiré muy pronto para incitar a Howie a que hiciera otro tanto y podernos permitir los dos no salir a la calle demasiado tarde. Poco después hubo otra llamada equivocada que mi pobre sobrino se apresuró a rectificar.
Por fin podría irme sola a visitar un club nocturno, tal como lo soñaba desde hacía medio siglo. Considerando que el portero de Howie podía ser útil, además de decorativo, le pregunté dónde se encontraba la última etapa y qué medios existían para llegar hasta allí. «No es que piense ir», me apresuré a decirle al ver la expresión de horror que se reflejó en su rostro. «Pero tengo curiosidad por saber en qué barrio se encuentra». El aspecto exterior de la última etapa no me impresionó gran cosa. A través de la puerta cubierta por una cortina se filtraba una claridad blancuzca que se extendía hasta la calzada. Entré. A la derecha se encontraba el guardarropa que atendía a una muchacha. Fui a entablar conversación con ella para tantear el terreno en el que iba a internarme. Le pregunté desde cuándo trabajaba allí. 3 semanas, me respondió. Me dije que muy bien podía haber sustituido a Lana Wright. ¿Conocía usted a su antecesora en el guardarropa? No, lo único que oí decir es que se había marchado sin avisar, seguramente para casarse. Vaya boda, pensé. Luego pregunté a mi interlocutora si estaba contenta de su patrón, si la trataba bien. La mirada de la muchacha se iluminó de satisfacción. Sí, desde luego. Mr. Brenner es formidable, siempre tan atento. Cada noche cuando cerramos, él mismo se asegura de que me voy a casa. No quiere que me retrase ni 5 minutos. ¿A qué se deberá esto?, me pregunté. ¿Es que acaso Lana se quedó alguna noche hasta muy tarde y vio algo que no debía haber visto? ¿Sería esta la razón de los desvelos del patrón por la nueva empleada? Me subí el corsé con un enérgico ademán y entré en la sala. Estaba atestada de público, pero como todos parecían divertirse mucho, nadie me prestó atención. Imaginé que a causa de mis ropas me supondrían miembro de alguna organización benéfica. Al fin logré acercarme a un camarero y decirle que era un cliente, o por lo menos pretendía llegar a serlo si podía conseguirme una mesa. Me miró como si hubiera caído del cielo, pero acabó por encontrar una muy próxima a la puerta de la cocina que seguramente todos los demás habían rechazado. Comprendí que debía tomar algo si pretendía quedarme. Pedí un jugo de frutas, no solo porque es mi bebida favorita, sino porque sin duda debía ser la más barata. Oí como el camarero murmuraba algo así como «debe formar parte del espectáculo». Sin embargo, me lo trajo. Suspiré satisfecha y me agaché para desabrocharme los botines, mi primer cuidado cuando en algún lugar quiero sentirme a gusto. La operación resultaba difícil porque la mesa era muy baja, pero al fin conseguí realizarlo sin estropicios. Después bebí mi jugo de frutas y pasé revista a la choza. Los que me rodeaban no tenían el menor interés, no eran más que clientes. A quien yo quería ver era al personal directivo, como suele decirse. Durante mucho tiempo no distinguía a nadie que siquiera lo pareciese. Luego, al cabo de una hora larga, se abrió una puerta al otro lado de la sala y apareció un hombre. Después de cerrar a su espalda, quedó allí inmóvil, como asegurándose de que el negocio marchaba bien. Vi a uno de los camareros acercársele con un cheque que acababa de darle un cliente, y aquel tipo asintió. Deduje que debía tratarse de Brenner, el patrón o gerente del club nocturno. Era ya tarde y la clientela escaseaba. Decidí volver a la noche siguiente confiando en que aquella vez habría más suerte. Hice una señal al camarero para pagarle los 10 o 15 centavos que debía valer mi jugo de frutas. Pero al ver la nota que me tendía, estuve a punto de caerme de la silla. «Se ha equivocado», dije. «Ha añadido un 0 al final». «No», me aseguró, «no me he equivocado, ese es el precio». «¿Cómo es posible? $1.50 por un jugo de frutas? Nunca salgo con tanto dinero encima». «Me lo temía», declaró el camarero llamando al maître con un gesto. «¿Por qué ha entrado aquí si no tiene dinero?» Llamaron en la puerta del despacho y reapareció el hombre que antes había salido. Los otros le explicaron lo que sucedía y aquel me dirigió una mirada helada. «Le aconsejo que pague enseguida si no quiere quedarse aquí hasta que haya limpiado toda la sala».
Es que no tengo esa cantidad, protesté mientras descuidadamente abría el bolso sobre la mesa para demostrarles mi buena fe. El medio billete de $1000 que tan cuidadosamente reconstruí la víspera con papel engomado fue a caer sobre el mantel. Me apresuré a recuperarlo y devolverlo al bolso, pero por la expresión del patrón comprendí que había descubierto la verdad. Permaneció un instante en silencio y sonrió amablemente. Desde luego se trataba de una broma. ¿No le gustan las bromas? No solo no es preciso que pague, sino que voy a ofrecerle otra consumición a cuenta de la casa, para demostrar que no estoy enfadado con usted. Se volvió hacia el camarero para añadir: sírvala en mi despacho, la señora es mi invitada. Si no se ha de ofender, preferiría marcharme, balbucí. Deseo que olvide por completo este pequeño incidente, insistió él. No nos suelen visitar ancianas tan encantadoras como usted. Deseo que comprenda cuánto le agradecemos que haya venido. Me tomó del brazo y me condujo hasta su despacho. Tras haber cerrado, me indicó una butaca. El camarero me trajo otro jugo de frutas, pero no se me escapó la mirada que cambió con su jefe. Una vez se hubo retirado, probé el contenido de mi vaso y advertí un sabor salado que no tenía el anterior. Vamos, beba usted, me animó Brenner. Voy a acompañarla, agregó sirviéndose un vaso. Llamaron a la puerta y entró un joven con un traje gris claro y un flexible inclinado sobre la frente. Me dirigió una mirada y luego hizo un signo con la cabeza a Brenner. Eso fue todo. Después, sin pronunciar una sola palabra, se marchó. Recordé entonces el ojo de la cerradura de la habitación de Lana Wright, aquel trébol de 4 hojas tras el cual una pupila humana me observaba mientras yo mantenía inmóvil la vista en el espejo de la cómoda. Debía tratarse de aquel joven que ahora venía a identificarme. Brenner se puso en pie, abrió la puerta y le dijo a alguien que se encontraba al otro lado: diles que ya puedan largarse. Cuando se hayan ido, avísame y vigila bien. Al acercarse a mí, su actitud había cambiado por completo. Se detuvo ante mi sillón. «¿Qué es lo que sabes tú?», me preguntó con voz seca. «No comprendo lo que...». Alzó la mano con aire amenazador. «Vamos, pocas historias. ¿Qué es lo que ella te contó?». Esta vez sentí mucho miedo, auténtico pánico. «No me contó nada», balbuceé. «No mientas, debe ser una parienta de provincias. Ayer estabas en su habitación, ¿no es verdad? Y tienes en el bolso el medio papiro que le enviamos. ¿Es que no te dijo por qué se escondía?». Yo mismo la descubrí fisgoneando por la cerradura de la cocina mientras lo bajábamos al sótano. Se largó a la calle antes de que pudiéramos pescarla. Se marchó del hotel donde vivía y ya no volvió por aquí. ¿Quieres hacerme creer que no te puso al corriente? «No, en absoluto», protesté con vehemencia. «Pero ahora lo va a hacer usted». Cambió de color. «¿De veras?», preguntó torciendo la boca en una sonrisa. «Pues peor para ti». Alguien dio 3 golpes en la puerta y Brenner fue a abrir. Era el joven vestido de gris que explicó: «Se han ido todos y he cerrado las puertas. Me he asegurado de que estamos solos. No fuera a pasar como la otra vez cuando la chica volvió a buscar el bolso». «Entra, Silva», dijo Brenner, «y échame una mano». «Déjenme marcharme», grité. Me quise levantar para ir a parapetarme tras la mesa, pero las piernas no me obedecieron y volví a caer pesadamente. «La abuela tiene sueño», rió Brenner. «Hace rato que debiera estar acostada». «Oiga, jefe, ¿cree que alguien la envió aquí?», preguntó Silva con inquietud. «Ni pensarlo. Actúa por su cuenta. Es parienta de esa chica Wright y debió venir del pueblo a visitarla. Ahora sabe demasiado». Brenner se volvió hacia mí. «Puesto que querías averiguar dónde está Tim Daly, vamos a enseñártelo». Intenté débilmente defenderme, pero Brenner me sujetó por los pies, el otro por los sobacos y me transportaron a través de la gran sala. Ya no quedaba nadie, las luces estaban apagadas y las mesas apiladas en los rincones. Cruzaron la puerta batiente de la cocina y se encaminaron hacia una escalera que conducía al sótano. «Enciende la luz», ordenó Brenner. La habitación se iluminó de pronto y pude mantener los ojos abiertos algún tiempo más.
Empotrada en la pared se alzaba hasta el techo una nevera inmensa y blanca. Enfrente se veía otra más pequeña. La primera estaba cerrada por un candado. Brenner sacó una llave del bolsillo y abrió el candado. ¿No acabarán preguntándose los cocineros por qué no pueden usarla?, comentó Silva en voz baja. Les he dicho que está averiada, gruñó Brenner, y como tienen la otra no les importa. La mejor trampa es la que está en las narices de la gente. ¿Aún no lo has comprendido? Abrió la inmensa puerta de la nevera que me recordó la de una caja fuerte. En el interior se encendió una luz. Brenner me colocó en el umbral. El aire frío que de allí salía se convertía en vapor al contacto de la atmósfera cálida del sótano. ¿Querías ver a Tim Daly? Pues bien, mira, le hemos puesto al fresco porque se acaloró un poco a causa del pico que yo le debía y me amenazó con decírselo a la poli. Levantaron las estanterías para que nada me impidiera ver. Se encontraba en el fondo como una enorme N con las rodillas pegadas a la cabeza. El horror de lo que estaba viendo me reanimó. El frío lo había conservado. Parecía que hubiera muerto 3 horas antes en lugar de 3 semanas. Sentí que bruscamente me empujaban hacia adelante. Caí de bruces sobre el piso de porcelana y me golpeé la cabeza contra lo que hacía las veces de amortiguador. Apenas si oí como alguien a mi espalda decía irónico: «Si no te conviene la temperatura, avísanos y te traeremos una botella de agua caliente». Pensé que aquella era la última vez que oía una voz humana. La puerta se cerró pesadamente tras de mí y se apagó la luz. Perdí la noción del tiempo. Mi única esperanza de conservar la vida durante algunas horas era mantenerme despierta, pero ellos habían vertido algo en mi jugo de frutas que me adormilaba. Conseguí ponerme en pie y me apoyé contra la resbaladiza pared. Estuve golpeando contra la porcelana helada hasta que las manos se me entumecieron y no tuve ni fuerza para levantarlas. Entonces caí suavemente sobre mí misma, incapaz de reaccionar o de hacer otra cosa que castañar los dientes. Hasta el último instante tuve conciencia de aquello que estaba detrás de mí, en la oscuridad. Pronto me encontrarían igual. Al fin no conseguí siquiera mantener los ojos abiertos. El sueño me venció. Tras del sueño vendría la muerte. Algo que quemaba descendía por mi garganta en pequeñas cantidades e iba extendiendo por mi cuerpo un vigorizante calor. Abrí los ojos y alguien dijo: «Ya está». Lo primero que vi fue el rostro de Howie. Mi sobrino estaba pálido como un muerto, pero intentó sonreír al darse cuenta de que lo miraba. «Vaya, tía», exclamó, «se ha tragado usted medio litro de whisky». No estábamos solos. Había policías, enfermeras y otras personas. Luego reconocí a Rafferty, pero esta vez casi me agradó. Me encontraba tendida en el suelo, envuelta en un abrigo, pero por lo menos me habían sacado de la nevera cuya puerta podía ver descerrajada. Era lo principal. «¿Cómo averiguaste dónde me encontraba?», le pregunté a Howie con voz débil. Al amanecer estalló una tormenta y el viento abrió la puerta de su habitación. Me levanté para cerrarla y entonces me di cuenta de que no estaba usted allí. Menudo susto. Bajé desesperado a casa del portero y lo acosé de tal manera que al fin acabó por recordar que usted le había hecho unas preguntas acerca de la última etapa. Enseguida me puse en contacto con Rafferty. El local estaba cerrado, pero después de mucho insistir, Brenner y 2 amigos suyos nos abrieron. Según ellos, se habían quedado para repasar unas cuentas. Como puede usted suponer, negaban haberla visto. Registramos la sala sin descubrir nada sospechoso y creo que nos habríamos marchado, dejándola morir de frío, si algo insignificante no le hubiese salvado la vida. Cuando iba a salir de la sala, pisé una cosa redonda y dura. Howie me alargó la mano abierta. En la palma tenía uno de los botones de mis botines. Debió caerse cuando me puse cómoda. Dudo que exista otra persona en Nueva York que use algo parecido. Por tanto, tuve la seguridad de que usted había estado aquí. Llamé a Rafferty y a sus hombres que ya habían salido del local y comenzamos a revolverlo todo.
Mr. Brenner se precipitó un poco al empuñar el revólver y sufrió un accidente fatal, añadió Rafferty con una sonrisa torcida. Pero aún nos quedan los otros dos en bastante buen estado. Yo tenía una cuenta pendiente con el policía, pero el whisky entorpecía un poco mi elocuencia. ¿Estará de acuerdo que se trataba de un crimen? ¿Qué le pasó a Lana? Veamos. Señora, respondió con aire contrito, después de tal provisión de cadáveres me sería difícil sostener lo contrario. Vaya, menos mal, comenté algo desdeñosa. Acerca de Tim Daly usted seguramente sabrá más que yo. Le explicaré lo que le sucedió a ella. Vio cómo asesinaban a Tim Daly y huyó para salvar la vida. Se ocultó en la calle La Salle, no atreviéndose siquiera a ir a la policía por miedo a Brenner y a sus hombres. Estos acabaron por descubrir su refugio, aunque tardaron unas 3 semanas. No querían arreglarle las cuentas en aquel lugar, considerando los riesgos, y procuraron traerla aquí. El día de su muerte, Lana recibió un sobre que tiraron por debajo de la puerta de su habitación. Este sobre contenía la mitad de un billete de $1000. Querían hacerle saber que no tenía más que venir aquí para recibir la otra mitad a cambio de su silencio. Pero Lana comprendió lo que esto significaba en realidad. Como no pensaba aceptar el dinero, rompió el billete en 1000 pedazos que volvió a meter en el sobre, dejándolo en el sitio que lo encontró, a guisa de respuesta. Luego salió, sin duda, para ir a explicárselo todo al fiscal del distrito y al mismo tiempo pedirle protección. Lana sabía que ya no le quedaba otro remedio, puesto que habían descubierto su refugio. Pero no pudo llevar a cabo su plan. 2 de los hombres de Brenner debían vigilar la casa día y noche desde un auto. La siguieron para ver qué hacía. Lana no se dio cuenta hasta que se encontró lejos de toda ayuda en el Riverside Drive, frente a la tumba de Grant. Cuando los vio acercarse en el coche, comprendió que la obligarían a subir a la fuerza para llevarla a presencia de Brenner. Un rapto de día y en plena ciudad parecía imposible. Al mirar en torno suyo, Lana vio un grupo de estudiantes que iban a visitar la tumba. Nadie más había por allí. Para escapar al peligro que la amenazaba, la pobre pequeña se unió a ellos y entró en el monumento. Una vez allí, fue a esconderse en la escalera que conduce hasta los sarcófagos. Pero uno de los asesinos de Brenner, al darse cuenta de la maniobra, bajó del coche y se unió a los últimos estudiantes. No debió ver a Lana, pero como estaba seguro de que se encontraba en el interior del monumento, cuando los estudiantes se marcharon, se ocultó, por ejemplo, detrás de una de las vitrinas de documentos. Después, no le costó descubrir dónde se hallaba la muchacha. Durante este tiempo, su cómplice soltó el claxon del vehículo para llamar la atención del vigilante. El asesino se abalanzó sobre Lana y le vació el veneno en la boca mientras le impedía gritar, seguramente con un pañuelo, hasta que la pobre chica murió. Como el guardián estaba aconsejando al otro la forma de reparar el claxon que seguía disparado, el asesino no tuvo dificultad en volver a salir del monumento sin que lo viera. Con los puños en las caderas, Rafferty fue a plantarse ante mí mientras movía la cabeza. ¿Sabe usted lo que ha hecho?, exclamó. No ha solucionado solo un crimen cometido ante nuestras narices, sino 2, contando el asunto de Tim Daly. Minutos después, cuando Howie y yo regresábamos a su apartamento, le pregunté, no sin cierto embarazo: ¿piensas explicarle a la familia que te he mezclado en este asunto? Pues no lo sé, respondió muy serio. Me lo habían confiado a mí, ¿sabe, tía? Hice una pausa muy significativa y luego indagué suavemente. ¿Siguen llamándote por teléfono por equivocación? Le vi sobresaltarse y luego me dijo: en el fondo, cuanto menos sepa la familia de este asunto, menos tendrá que preocuparse retrospectivamente, claro. Por tanto, creo que no les diré nada. Me dio un afectuoso codazo que yo me apresuré en devolverle.